Buenos días, iglesia, Dios te bendiga. Es un gusto el poder estar hoy en esta mañana compartiendo este devocional contigo. Hoy es el día 41 de las lecturas que estamos haciendo y hoy toca hablar el capítulo 3 y 4 de Éxodo, la historia de Moisés, un ejemplo, ¿verdad?, que Dios nos pone y nos da, y quiero enfocarlo a ustedes en un versículo que está en el capítulo 3. Pero antes de eso quiero narrar un poquito rápidamente la historia de Moisés. Él nació en un momento un tanto difícil para el pueblo de Israel, pues habían sido oprimidos y cautivos por los egipcios. Entonces, él nació en esta situación. El faraón había dictado en que todos los niños varones, ¿verdad?, que nacieran, tenían que arrojarlos al río, pues los hebreos estaban multiplicando. Pero entonces su madre Jocabed ideó, ¿verdad?, un plan para salvar a su hijo, a su amado hijo. Bueno, Moisés llegó a casa de Faraón. La hija de Faraón lo recoge, lo saca del agua, ¿verdad?, y lo adopta como su hijo. Y busca una nodriza, busca a alguien que lo amamante, que lo críe, y durante 5 años aproximadamente Moisés estuvo al cuidado de su madre. Durante ese tiempo ella aprovechó para inculcarle a Moisés, ¿verdad?, que había un Dios, que existía un Dios. Y bueno, después de ese tiempo regresó a casa de Faraón y pues bueno, durante su niñez y juventud vivió como un egipcio más. Pero Moisés sabía dónde él pertenecía. Un día, ¿verdad?, caminando, ya siendo un joven, salió a caminar y vio cómo los egipcios oprimían a su pueblo, a sus hermanos. Y estaba mirando cómo un egipcio maltrataba tan fuerte a uno de los suyos que entró en él un enojo tal que mató a ese egipcio. Por tal motivo él tuvo que salir de Egipto y entonces el faraón se enteró de esto y quería matarlo. Huyó entonces Moisés, cruzó el desierto y llegó a un lugar llamado Madián. Llegó con los madianitas. Y déjame decirte que los madianitas eran descendientes de Abraham, pues él había tenido hijos con su segunda esposa, Cetura, y entonces los hijos que había tenido con Cetura, sus descendientes eran los madianitas. Entonces, al llegar ahí, lo adoptan, ¿verdad? Lo aceptan a Moisés. Fue así que se casó con la hija del sacerdote madianita, Séfora. Bueno, a Jetro, su suegro, le encargó entonces un trabajo, el cuidar a sus ovejas. Entonces un día, al estar cuidando, apacentando las ovejas, se encontró con Dios. Y ahí fue al momento en que yo quiero aterrizar aquí. Se encontró con Dios en una zarza ardiendo. Le dio curiosidad que esa zarza no se estaba consumiendo, sino que estaba solamente ardiendo. Se acercó y entonces desde la zarza, Dios le dijo: Moisés, Moisés. Y Moisés dijo: heme aquí. Y al hablarle Dios de la tarea que quería encargarle a Moisés, Moisés se sorprendió. Y dijo lo siguiente, en el versículo 11 del capítulo 3 dice: entonces Moisés respondió a Dios: ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Hace esta pregunta. Por eso titulé este devocional, ¿quién soy yo? Porque él no se sentía capaz de libertar al pueblo de Dios. Humanamente tenía razón, porque ¿quién podía enfrentarse al faraón? ¿Verdad? Pero Dios le había encomendado esa tarea. Esa asignación se la había dado a Moisés. Desde el que estaba en el vientre de su madre, Dios le dio ese propósito a Moisés. Por eso es que le perseveró la vida, ¿verdad? Y entonces
vemos aquí algo muy importante, amada iglesia, que tú y yo hemos nacido con un propósito. No hemos sido una casualidad, no hemos sido un error, sino que Dios nos ha dado un propósito, pero de nosotros depende el poder cumplir ese propósito. Aquí Moisés dice, ¿quién soy yo? No se sentía capaz, porque él miraba sus limitaciones, y eso es lo que muchas veces ocurre en nuestra vida, porque vemos nuestras limitaciones, y esas limitaciones nos detienen y decimos, es que yo no puedo. Esto me sucedió a mí. Yo me identifico un poco con Moisés, porque cuando mi esposo y yo fuimos llamados al pastorado, yo decía, es que no, yo no soy capaz, yo no estoy capacitada, es que yo, y ponía muchas trabas, para poder aceptar este reto que Dios le dio a Moisés. Moisés hizo 4 preguntas muy interesantes. La primera dijo, ¿quién soy yo? La segunda, ¿qué les voy a decir a los hijos de Israel? La tercera, ¿cómo van a creerme? Y la cuarta, ¿cómo puedo yo? Y cada una de estas preguntas fueron respondidas por Dios. Porque siempre Dios, cuando nos manda a hacer una tarea, Él siempre tiene la solución. Siempre tiene algo, una instrucción que darnos, una solución a todo ello. Entonces, Moisés quería rehusarse una y otra vez a cumplir la asignación que Dios le había encargado. Y en el capítulo 4, en el versículo 11, dice nuevamente, le dice, es que yo no sé hablar, yo no sé hablar. Y eso es lo que yo le decía al Señor, Señor, ¿cómo es que yo me voy a parar detrás de un púlpito, detrás de una cámara y qué voy a decir? Yo no sé hablar. Y por eso yo me identifico con Moisés en muchas cosas. Y yo sé que algunas veces tú te has enfrentado en situaciones así, en que te sientes que no vas a poder, te sientes incapaz, hay muchos sentimientos internos, ¿verdad?, que nos detienen y que no creemos que podemos lograr algo para el reino de Dios. Pero, repito, si Dios te ha mirado, si Dios te ha escogido, es porque tú puedes hacer esa asignación que Dios te ha dado. ¿Sabes por qué? Porque en el versículo 12 del capítulo 3 dice, y Dios le respondió a Moisés, ve, porque yo estaré contigo. Y eso es lo que Dios nos dice a ti y a mí. A todo lo que Él nos mande, Él irá con nosotros. Todo lo que tengamos que decir, Él nos lo pondrá en nuestra boca, porque eso es lo que Dios también le respondió a Moisés. Entonces, nos vemos y sentimos muchas veces incapaces porque miramos nuestras limitaciones, pero Dios le hizo cambiar a Moisés esa perspectiva. Moisés hizo esta pregunta incorrecta, ¿quién soy yo? Moisés hizo esta pregunta de manera incorrecta, ¿quién soy yo? La pregunta correcta es, ¿quién es Dios? Dios es un Dios todopoderoso, que para Él no hay nada imposible. Humanamente nosotros no podemos hacer muchas cosas, ciertamente, pero si Dios está de nuestro lado, lo podemos hacer. Así que no luches más con el quién soy yo, sino más bien recuerda quién es tu Dios. La tarea, la asignación y el propósito por el cual Dios te ha llamado a ti, complétalo, sabiendo que no vas solo, sabiendo que Dios está contigo. ¿Oramos? Padre, te damos tantas gracias porque una y otra vez tú nos dices que no estamos solos. Esa asignación y tarea que nos has encomendado, Señor, hoy la rendimos a ti, Señor, sabiendo que tú nos ayudarás, Señor, a cumplir ese propósito, Señor. Ya no pensando en quién soy yo, sino quién eres tú para nosotros, Señor. Gracias por el ejemplo de Moisés que tú nos das, Padre, porque muchas veces nos sentimos así, incapacitados, Señor, con limitaciones, pero en ti, Señor, podemos hacer todas las cosas, Señor amado. Te damos gracias y oro por cada uno de mis hermanos que hoy está viendo este devocional. Padre, que siempre recuerden, Señor, quiénes somos en ti y tú quién eres en nosotros, Padre.
Gracias, Padre, porque cada uno yo sé que cumplirá su asignación, cumplirá la tarea, cumplirá el propósito por el cual tú les formaste. Te doy gracias en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga, amada iglesia. Te invito a que sigas leyendo estas lecturas diarias porque sé que serán de mucha bendición. Dios te bendiga, nos vemos.